Estimados amigos, reciban un cordial saludo de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia. Somos una congregación interdenominacional dedicada a la predicación de la palabra de Dios. Y precisamente vamos a aprovechar porque el tiempo es oro, hablándoles de lo que es la salvación gratuita para todos, lo que hizo Jesucristo hace más de 2000 años, cuando vino, nació a través de María en un pesebre y creció, cumplió su ministerio, pero a los 33 años y medio aproximadamente fue llevado injustamente a la cruz del Calvario a morir por todos nosotros, por el pecado de toda la humanidad, porque todos somos pecadores y ya les voy a hacer esa aclaración. Antes de morir, viendo a la multitud, tuvo compasión de ella y les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, allá en Mateo 11:28, invitación que está vigente 2000 años después, es decir, hasta hoy. ¿Cansados de qué? De la opresión. Los vio maltratados por el gobierno, por los impuestos, estaban ellos en ese momento, con depresión, con angustia, con tristeza, con dolor, con enfermedades, también con pecado. Muy similar a cómo está la humanidad hoy en día, y además alguno de nuestros queridos oyentes puede estar pasando por alguna situación de esta. Es un buen momento y es una buena invitación la que está haciendo el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una noche, hablando sobre esto, seguramente estaba cansado también de la problemática, y aún siendo miembro del Sanedrín, Nicodemo, el principal maestro de Israel, acudió a Jesús. Lo buscó de noche, por algún motivo lo hizo de noche porque estaría descansando el maestro, o también para evitar la crítica y murmuración de los de su nación, pues hacía parte del Sanedrín. Tan pronto el Señor lo vio, Nicodemo lo saludó muy bien, y el Señor le dice, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Allá en Juan 3, verso 7. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de arriba, o sea, por la obra del Espíritu Santo. Ya tenemos el primer nacimiento, que es a través de nuestros padres, pero ese nacimiento no nos da el tiquete de entrada al cielo, nos lo da el nuevo nacimiento. De eso vamos a hablar. Ahora, cuando nosotros compartimos el Evangelio, algunas personas nos dicen, pues yo no tengo de qué arrepentirme. Yo no peco, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo pecado. Pero la palabra del Señor dice lo contrario. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es decir, no hay nadie inocente que no peque. No hay quien entienda. Estamos hablando de temas espirituales. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es decir, no hay excepción. ¿Por qué no hay justo ni aún uno? De acuerdo a lo que está diciendo Jesús. Por la siguiente razón. Es una buena respuesta la que nos trae la misma Biblia. Dice en Génesis capítulo 3, verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Él le hace una advertencia a Adán para que la transmita a Eva, y nuestros primeros padres fueron advertidos, no participen, no coman de ese fruto, para que no muráis espiritualmente. Ahora, la muerte física vino después. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente no habla como ningún animal, pero fue poseída por el enemigo para tentar a Eva, para llevarla a la desobediencia, para desestabilizarla en la fe, para ponerla a dudar. Y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiso decirles el enemigo a nuestros primeros padres? Dios les está ocultando algo bueno, quiere privarles de algo bueno. No quiere que ustedes lo sepan. Él no les está diciendo la verdad. ¿Y qué sucedió con estas palabras del enemigo? Pues que nuestros primeros padres creyeron. Dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí entró el pecado,
a la humanidad. Y alguien puede decir, bueno, pecaron ellos, pero nosotros no fuimos los que pecamos. ¿Por qué tenemos que cargar con esa culpa? Por lo que dice la palabra del Señor. Veamos también lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, por lo anterior, por lo que pasó en el Edén, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que se llama en el estudio de la Biblia, imputación. Nos cargaron ese pecado a nuestra cuenta. Al pecar nuestros primeros padres, Adán y Eva, por representar a la raza humana, su pecado pasó a todos nosotros. No hay excepción. Es por eso que ningún ser humano puede decir que no tiene pecado. Ahora sí espero que quede clara esa afirmación que muchas personas hacen. Yo no tengo pecado. Yo no le hago mal a nadie, pero es que no es por el mal que usted haga, aunque eso puede ser pecado en muchas ocasiones, es porque nacimos en pecado, por culpa de nuestros primeros padres. Dios es santo y no tolera el pecado, ya lo veremos, es justo y lo castiga. Expulsó a Adán y Eva del paraíso. Quedaron por fuera del paraíso, del huerto de Edén. Al quedar por fuera, su comunión quedó rota. Espiritualmente quedaron lejos de Dios. Y por fuera del paraíso, para tener esto en cuenta, concibieron los primeros hijos, a Caín y Abel. Y de ahí viene toda la raza humana. O sea, que todos nacimos por fuera del paraíso, todos nacimos espiritualmente lejos de Dios, todos nacimos y nacemos en pecado. Pero ¿qué va a pasar? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay dos informaciones en un solo verso. Que la paga del pecado es muerte, o sea que todos los pecadores merecemos la muerte y la condenación eterna. Sin embargo, también nos dice Pablo, mas la dádiva, mas el regalo, la oferta de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es santo y justo. En su santidad no tolera el pecado y en su justicia lo castiga. En honor a esa justicia, pensándolo, toda la humanidad merece la muerte y condenación eterna. Así lo decreta la justicia de Dios. Se preguntará usted, ¿todos merecemos morir? ¿Todos merecemos ir al infierno, que es la condenación eterna? Sí, está decretado por Dios que por el pecado de nuestros primeros padres, todos merecemos la muerte. Pero hay una pregunta, ¿y entonces? Pues entonces sucede el despliegue de amor más impactante que parte en dos la historia de la humanidad. ¿Cuál es esa gran noticia? El amor de Dios hacia la humanidad, hacia su creación. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hace Dios? Dice en Juan 3:16, hablando todavía con Nicodemo aquella noche, le dice, mira Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, en mi Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda es que al morir no vaya a condenación eterna, sino por el contrario, que el que acepte la obra de mi Hijo en el Calvario va a tener la salvación eterna. Si la rechaza, es asunto de cada quien. Eso dice Juan 3:16. Veamos lo que dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, qué bellísima información esta, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesús a morir en el Calvario para condenar a la humanidad. Y entonces la humanidad se condena voluntariamente y nosotros nos condenamos los unos a los otros. Hay quienes se dan el lujo de decir, este va para el cielo y este va para el infierno. Lo que no hace Jesús, muchos seres humanos sí lo podemos hacer. Pero resulta que es un asunto personal. Si yo acepto la obra de Jesucristo en el Calvario, voy a tener la salvación eterna. Si la rechazo, voy a tener la condenación eterna. Yo mismo tomo esa decisión en cuanto a aceptar o a rechazar esa oferta que están haciendo del cielo.
Y la noticia preocupante es esta. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado voluntariamente, no quiso creer, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿A qué viene Jesucristo en su segunda venida que está próxima a suceder? A escoger como juez los que creyeron, pasaremos la eternidad con Él. Los que no creyeron, la eternidad lejos de Él. Queridos amigos, hoy es el momento de aprovechar esta oferta que hace 2000 años se está haciendo y que está vigente. La salvación es por creer. Ahora, surge otra pregunta. ¿Por creer qué? Porque como uno cruza por las calles, en los pueblos, en las ciudades y ve avisos de congregaciones, milagros, sanidades, aquí está Dios, aquí no está, aquí lo uno, aquí lo otro. ¿Creer en qué? Hay una confusión tremenda. ¿En qué se debe creer? Pues miren esto. El evangelio que Pablo recibió y predicó es el que trae la salvación. Primera de Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es ese evangelio? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Oído a esto. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Y cuál es la palabra? Esta. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces Él murió. ¿Qué más dice? Y que fue sepultado. 2. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 3 eventos. Murió, fue sepultado y resucitó. Si creéis esto, seréis salvos. Si no, creísteis en vano. En eso consiste la salvación. Ya veremos más adelante que no es por pagar, ni es por seguir a un líder o a una denominación, es por creer lo que sucedió en el Calvario. Es lo mismo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. De tal manera, envía a mi Hijo para que todo el que en él cree, ¿a qué lo envíe? A morir en la cruz del Calvario, para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Dice 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En estos 4 versos, 5 versos, porque dice, y apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, en estos 5 versos está resumida toda la Biblia en materia de salvación. Está condensada toda la Biblia, que tiene más de 31.000 versos sobre la salvación, en estos 5 versos de 1 Corintios 15, del 1 al 4, del 1 al 5. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si eso lo creen, son salvos. No es por una oración que se haga, no es por pertenecer a alguna denominación, es por creer que lo que Él hizo en el Calvario, eso dice la Biblia. Y reitero, está en la Biblia católica y está en la Biblia que usamos los cristianos, la Reina Valera o la versión de las Américas, u otras versiones. Ese es el Evangelio de la salvación. Creer que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Miren esto, no es por guardar días especiales, evitar ciertos alimentos, usar alguna clase de ropa o realizar peregrinaciones, rituales o pagar con dinero, joyas, inmuebles o cualquier otro elemento, porque hay personas que le tienen miedo entrar a una iglesia, porque desafortunadamente con este libro que se llama la Biblia, muchos montaron empresas, emporios familiares, hicieron un negocio, muchos, no todos. Por supuesto que hay personas que le tienen miedo a que les prediquen el Evangelio, a que les hablan de la palabra del Señor. Lo primero que nos preguntan es, ¿cuánto hay que pagar? Porque todos son una recua de ladrones. Miren, no todos. En muchas, digamos que en pocas partes se predica el Evangelio de la verdad completamente gratis. Nosotros somos conscientes y no decimos nada porque sabemos. Y hay testimonios del negocio que han hecho en muchas partes, pero nosotros no vamos a juzgar. Ni vengo a hablar de pastores ni de iglesias. Eso Dios lo sabe y Él finalmente irá a juzgar, pero sí han hecho daño porque son piedra de tropiezo y hay de los que hagan tropezar a alguno de mis hijos, dice el Señor. Es completamente gratis la salvación. Así lo afirma Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, incluyendo la plata, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede decir yo pagué mi salvación, o con las obras de caridad que yo hice, merezco la entrada al cielo. No, no se la merece. La entrada al cielo es por creer. Y después, como dice Santiago, vienen las obras, porque la fe sin obras es muerta. Pero eso es después de haber creído que vamos a visitar a los enfermos, ya no para salvarnos, sino para mostrar el cristianismo que llevamos en el corazón, para hacer luz y testimonio de otros. Visitamos los enfermos, damos de apoyo a los pobres, a los que necesiten, en la medida que podamos. Nos preocupamos por los demás y en lo que podamos servir, con el mayor gusto lo hacemos porque somos de Cristo. Estimados amigos, si el Espíritu Santo le ha convencido, porque el hombre no convence a nadie, yo no convenzo a nadie, si el Espíritu Santo le ha convencido de aceptar ahora mismo este ofrecimiento de la gracia de Dios, hay fiesta en el cielo. ¿Saben lo que dice la Biblia? Los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y como todos somos pecadores, pues por supuesto que cada día hay fiesta en el cielo, cada que una persona recibe y acepta el Evangelio de la salvación. Humildemente haré también ahora mismo una sencilla oración si ha aceptado este regalo del cielo. Y si desea mayor información sobre este tema, por favor, llame al 316-339-3676 o en Facebook Radio Mensaje de Libertad. Seguiremos orando por usted y su familia. Y desde ya lo vamos a hacer. Si quiere orar conmigo, lo puede hacer. Está en libertad de hacerlo. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este precioso momento en que nos permites predicar tu palabra y saber que hay oyentes que creemos. Algunos de ellos aceptan este sacrificio para pasar la eternidad contigo. Gracias, Dios mío, por salvarles, por amarles, por guardarles, por protegerles. Ahora mismo entra el Espíritu Santo en sus vidas. Ellos van a confesar personalmente delante de ti sus pecados y sabemos que por tu preciosa sangre derramada en el Calvario van a ser limpios, van a ser perdonados. Muchas gracias, Padre Santo, por tenerles en cuenta. Gracias por esta salvación tan grande. En el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya. Queridos amigos, si desean mayor información, buscar orientación para cómo crecer espiritualmente o para encontrar una iglesia donde le enseñen literalmente la palabra del Señor, escríbanos o llámenos ahí a este número y con el mayor gusto estamos para servirles. ¿Qué queremos desearles? Que tengan muchas, pero muchas bendiciones.